hay flujos de alimentación. Entonces, no creo que sea tan difícil, ¿o sí? Esa es la pregunta. Bien, de esta evidencia que nos acaba de encargar, profe, para ver cómo lo hicimos. Ah, ok. Está bien. Profe, y esta evidencia, bueno, la pasada, ¿hasta cuándo tenemos para entregarla? Hasta el jueves. Hasta el mismo jueves, porque se las dejé en jueves, ¿no? Sí, Ok. todas las evidencias son el jueves. O sea, ustedes tienen que decir, el producto X entra por una línea normal, como lo habíamos dicho, una línea de conexión al intercambiador tal y pasa por el transmisor tal y por la válvula tal. O sea, es la historia de Así como de. ¿Sí lo así están como haciendo dijo así? ahorita. Sí. Ah, ok. A ver, préstame. ¿Cómo se llama, Alberto? Dame otra vez el control, ¿no? De la presentación. ¿Ese profesor quiere que le dé el control? Sí, ¿O cómo? Ok, entonces dejo de compartir. sí, por favor. Ándale. Aquí lo tengo. Déjeme, lo abro. Aquí está. Ahí se ve mi pantalla ya, ¿verdad? Puede hacerlo más pequeño para poder, aquí está. Ve. Aquí tenemos dos entradas, ve. Vamos a ponerle. Ahí. Ay, Dios, ¿por qué no me deja? ¿Sí? Tenemos dos entradas, tenemos vapor y producto. Entonces, primero vamos a desarrollar entrada del producto. ¿Sí? Ahí, punto. ¿Sí? Entonces, ahí, uno. El flujo entra por una conexión. Recuerden que cuando es una línea recta es cualquier conexión. Aún, entra por una conexión y pasa por un ¿qué? Transmisor de ¿qué? De flujo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Punto. ¿No? Entonces, ya vimos el primer Flujo caudal, ¿no? flujo caudal. Bueno, sí, le pongo flujo o caudal es lo mismo. Sí, transmisor de caudal. ¿Sí? Que a su vez conecta, ¿sí? ¿Qué es esto? Recuerden que es un cuadrado con un círculo en medio. Acuérdense qué es. ¿Es un controlador? Es un controlador, ok. Es un ¿Indicador de flujo? ándele. Entonces, y aquí le Pero ponen. aparte que es accesible al operario, ¿no, profe? Exactamente, el transmisor envía la señal a un controlador, ¿qué escribo? Aquí me escribo controlador, indicador de caudal. ¿En dónde está el controlador? ¿En dónde está? Cuando tiene la línea en media, ¿en dónde está? ¿Dónde está, muchachos? Regresen a sus apuntes. Accesible al operario. Exactamente. El cual es accesible al operario. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, y así se van. Entonces, seguimos la misma línea y regresa a la válvula control. ¿Ya vieron? Sí. ¿Sí? Y entonces, así van contando la historia. Después de pasar esto, pasa por una válvula y luego entra el intercambiador de calor, donde hay una salida de residuo y otro de producto, que va a otra válvula, que va al llenado del tanque y que va a otra válvula, que manda a otro controlador y regresa al nivel alto o al nivel bajo para su llenado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, así es como me lo tienen que platicar. ¿Por dónde pasa el producto?
o las distintas entradas, en este caso vapor. En el caso del examen creo que pondría uno que nomás tenga una entrada. Y cortito. Bueno, sí, trataría de poner uno más corto, efectivamente, Lisette. ¿Sí? Profe, para la evidencia que vamos a entregar, no es necesario enumerarlo, ¿verdad? No, no es necesario. Pueden desarrollarlo así por puntos de cuando pasa por un transmisor, por una válvula, o pueden desarrollarlo ustedes en forma sintetizada. Ok, en párrafos, ¿verdad? Párrafo. Sí, no habría ningún problema. Ok, perfecto, profe. Entonces, la que dijo que tenía la duda era Dulce, ¿no? Comentó que no sabía cómo empezar. No, es que haga de cuenta que empecé así, pero lo hice un Ah. poquito más largo, pero ya supe cómo. Pero sí va Ok. bien. Sí. Entonces Sí. así, y entonces aquí corta y aquí vuelven otra vez con el inicio, porque esto es una retroalimentación, o sea, aquí se retroalimenta la señal para manejar ¿qué? La válvula. O sea, este controlador tiene control sobre esta válvula. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y así sucesivamente. Aquí hay varios controladores, indicadores que tienen alguna función, por ejemplo, en transmitir, o tienen alguna función en abrir o cerrar una válvula, o en medir, por ejemplo, que mide el nivel del tanque, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente lo que haríamos en el examen. ¿De acuerdo? Obviamente no les voy a poner conceptos porque pues no sería más trabajo para mí y más trabajo para ustedes, puesto que ustedes tienen disponible la información, o sea, nada más sería como copiar. En cambio, sí los pone a pensar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Pero entonces sería ¿para cuándo? ¿Para el próximo jueves? Pues ustedes dicen que no, que porque tienen examen con la doctora Tania, ¿no? No, es que este jueves tenemos con la doctora Tania el examen ¿Y de qué es el examen? de metabolómica. Ah, no. Ahí sí ya. ¿Qué es? ¿Puros conceptos o qué es? O sea, sé que es del metabolismo, ¿verdad? De los organismos vivos, Pues pero. quién sabe cómo lo voy a poner, la verdad. Pues, El peligro y se me aloque, así como usted. no, yo no me loco, yo. No. Somos 22. Entonces necesitaría 11 más 1 de objeciones para no ponerlo el jueves. Es más fácil saber quién no quiere que el que sí quiere. Entonces, 11 que quieran decir que no y lo ponemos hasta el jueves 18. Yo digo que no. Ya tenemos una, Yo digo que no. 2, No, 3. No. Yo digo que no. todos van a No. decir que no, profe. No. Dios mío. Yo pensé que les iba a gustar hacerlo el jueves porque como iban a estar ya un poquito entrenados ese mismo día, pues iba a ser más fácil que retomarlo una semana después. Pero bueno, entonces déjenme apuntarlo, que el examen es el día jueves 18 de febrero. Deberíamos de hacerlo el 11 de febrero porque también el 11 de febrero nació Thomas Alva Edison, de los máximos inventores, y él hacía muchos diagramas de este tipo para hacer sus inventos, obviamente. O sea, usted nos quiere ver el viernes para que le cantemos las mañanitas. No. ¿No? El jueves es 11, Ah, no el viernes. ¿Eh? Mejor dicho, él tomó prestadas las patentes y las mejoró, vamos a decirlo. No es robo. No es robo mientras haya pagado las regalías, ¿verdad? ¿Lo dice por lo de Tesla? ¿Se ha habido el documental de Tesla, ¿no? De que si bien Edison descubre el foco, la luz de todas maneras era algo incontrolable, ¿no?
y Tesla es quien descubre ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Se acuerda usted cómo se llama lo que descubre Tesla? La recirculación de energía, ¿cómo se llamaba? La bomba de Tesla. ¿Corriente alterna o qué? Energía interna, eso. ¿Sí era? Ah, caray, esa sí no. Ese documental no lo he visto. Habría que buscarlo. Bueno, entonces queda para el 18 de febrero, para que se preparen, ¿y alguna duda entonces? Porque no me gusta que se queden con dudas. Seguros. Bueno, ahora sí, Alberto, ahora sí a empezar. Ok, pues Profe. vamos a empezar. Dígame. ¿Y si nos pone otro diagrama? Yo O creo sea, que que sí, sean profe, dos para antes ir del estudiándolo examen. bien. ¿Ya ahorita o se los puedo subir más tarde? Porque ahí tengo uno. No, más tarde. Ah, ok. Sí, mejor. Ok, está bien, yo Gracias, ahorita profe. en un ratito más hubo otro ejemplo. No sé si subir un bioreactor, estaría bien que le subiera un bioreactor. Estamos más familiarizados con los bioreactores. Con que nos sirva para estudiar, profe. Sí, profe. Pues un bioreactor o una torre de destilación también podría ser. Nada más que el problema de las torres de destilación es que sí son muy complejas por todas las salidas que tiene la columna de destilación. No, mejor el bioreactor, profe. Con eso está bien. Y el bioreactor tiene menos salidas, o sea, tiene entradas y salidas, pero tiene menos que una columna de destilación. ¿Sí vieron destilación en operaciones unitarias? Sí. ¿Cómo se fracciona ¿cómo se llama? Los hidrocarburos al destilarlo? ¿Qué? No. O sea, que en la parte de arriba la turbocina y luego empieza a bajar la columna y llega hasta el chapopote. ¿No lo vieron así? Que es o aceite para carro, o sea, dependiendo de la posición de la columna, donde en el momento en que le extraigan es el subproducto que sale del hidrocarburo. Y esas son las torres son las torres de destilación y fraccionamiento más complejas que hay, porque hay muchos subproductos derivados. Pero bueno, tienes razón, Alicia, ¿para qué lo complicamos más, verdad? Sí, con el bioreactor está bien. Ok. Ahora sí, Benjamín y Alberto, comiencen. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar. Bueno, pues primero que nada, buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el primer equipo. Estamos conformados por Benjamín Rocha y su servidor, Alberto Gutiérrez. Y les vamos a exponer sobre el tema de sistemas de control con realimentación. Y empezamos. Bueno, primeramente empezamos con lo que es la realimentación. Esta también es llamada retroalimentación y esta consiste en el retorno de parte de la salida de un circuito. Un sistema de su propia entrada, normalmente usando en el control del comportamiento de los sistemas. Esto puede encontrarse mayormente en los sistemas complejos, ya sean técnicos, económicos, termodinámicos o biológicos. De hecho, es lo que se ve en la primera parte del diagrama de tarea, una realimentación. Vean que la señal realimenta ¿a quién? A la válvula. ¿Sí la señal de salida, ¿sí vieron? Como la señal del caudal va a recircularse ¿hacia dónde? Hacia la válvula que va a redirigir la entrada y salida del producto. Así es. Sí lo notaron en la primera parte, ¿no? De ese diagrama. Sí, también al final, ¿verdad? Bueno, no lo he visto al final, pero al principio ahorita que lo desarrollamos, qué bueno que estamos viendo, porque ese es un ejemplo claro. Pero si al final también hay uno de retroalimentación, de realimentación, pues hay que ponerlo. Y se conoce más comúnmente no como realimentación o como es más común que lo encuentren como feedback, aunque esté en español redactado, es más común que usen este término, feedback, que es que regresa. ¿Sí? Entonces, Dulce sí lo estaba haciendo a la evidencia, ¿no? ¿O usted no fue la que me dijo que todavía no la hacía?
No, yo sí lo estaba haciendo, pero lo hice medio mal porque confundí el evaporador con una columna de destilación. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, igual, pues, qué bueno que se puede modificar todavía todo. Nos dicen cuando acaben de copiar para que pasen a la siguiente diapositiva a los compañeros. Listo, profe. Bueno, ya le puedes dar, Beto. Bueno, esto ya pasamos al sistema de control. Estos se caracterizan por tener un sensor que permite medir el estado del sistema y regularle con precisión. Como por ejemplo, control de temperatura de un refrigerador, control de temperatura de un órgano eléctrico o control de posición de un, ¿cómo se llama? Servomecanismo. Sí. Básicamente un control nos permite tener estandarizado el proceso, o sea, que la variable que estemos midiendo siempre esté dentro de un rango, o sea, como el refrigerador y su temperatura, como lo dijo Benjamín, como la misma climatización, los aires acondicionados dependen de estos controles, sobre todo por el manejo de válvulas que arrojan el gas frío, o incluso hay aires acondicionados más modernos que también pueden calentar. Entonces, todo eso tiene que ver con el sistema de control. Uh-huh. ¿Sí? Y de Es que realimentación. Sí, ándale. Y bueno, y también casi todos se retroalimentan. Uh-huh. ¿Ya puedo cambiarle? Sus compañeros Ya. nos terminen. Ok. Bueno, Entonces, pero varios, no nada más uno. Ah, bueno. Aunque son unos dos que nos digan que ya, porque si no alcanzan de todos modos, pues luego puedo pasar exposición también ok. al grupo Bueno. para que tengan. Bueno, a ver, el Alberto, síganle con este. Ok, es Benjamín, sí. Pasamos a los sistemas de control de lazo cerrado. Todos los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos en los que existe una realimentación, obviamente, como lo dijimos anteriormente, de la señal de salida, o dicho de otra forma, aquellos en los que la señal de salida tiene efectos sobre la acción de control. Eso tiene algunas características, y es que estos siempre se tratan de sistemas complejos, ya que poseen gran cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y afecta el control del sistema, y estos son notablemente más estables frente a perturbaciones y variaciones internas. Un ejemplo de esto sería pues un sistema de riego, que esto no se detendría al cabo de un tiempo fijo, sino cuando detecte que se está consiguiendo el objetivo buscado. O sea, en otras palabras, que la humedad de las plantas sea la adecuada. Ya habíamos visto este tipo de lazo cerrado, de hecho fueron de los principales que vimos, donde el transmisor, donde la variable medida era enviada por un transmisor hacia el controlador, que era el que manejaba los parámetros para ver si actuaba o no actuaba sobre la variable. ¿Sí se acuerdan? Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ahí está. Ah, ya me adelanté. Transductor o transmisor, controlador y actuador. Si quiere, regrésele, Alberto, para que copien. Sí. Pero sí se acuerdan, ¿verdad? No se les ha olvidado, ¿o sí? Muchachos. Te diré. Dios mío. Dios mío. Bueno, esto de la pandemia, afecta a la memoria, ¿eh? No, y todo. Y todo. ¿Qué más le afecta? Ni ¿El siquiera sueño? sentiría vivo. Ni siquiera saben en qué día viven, ¿vale? No, Todos los días son iguales. todos los días son iguales. Bueno, yo sí he sentido eso un poquito, pero no todos son iguales. No, definitivamente no. ¿Hay una monotonía? Sí, hay una monotonía, pero no, muchachos, no creo que vaya por ahí. Pero bueno, como dice Airam, hay que estudiar, hay que estudiar.
¿Qué pasa si no estudiamos, Airam? Nada, eso es lo de menos, reprobar es lo de menos. Pues no aprendemos. No aprenden. Bueno, yo no tengo nada en contra de los policías realmente, pero había una frase que decía que el que no estudia, policía va a llegar. Yo no tengo nada contra los policías. Yo no tengo nada. Pero esa era una frase que decían mucho creo que era de niño, ni siquiera de joven, de que si no estudiaba iba a terminar de policía. No sé por qué, si los policías también estudian. Pero bueno. Ah, bueno, también puede ser por eso. Por eso puede ser que se hayan ganado esa fama. Conste que es fama, o sea, no nos consta que sean así. A lo mejor. Ujú. Ok. Siguiente, entonces, ¿ya copiaron? Sí, profe. Ok. Siguiente diapositiva, entonces, Alberto y Benja. Sí, sí. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de los componentes de un sistema de control que está conformado por el transductor, que también es llamado sensor o transmisor, el controlador y el actuador. Pues la importancia de estos tres componentes recae en que estos realizan tres operaciones básicas y forzosas en cualquier sistema de control, no solo en el sistema de control por realimentación o también llamado de lazo cerrado, sino también en el de lazo abierto. Estas operaciones respectivamente que se tienen que llevar a cabo en estos sistemas son medición, decisión y acción. Y bueno, vamos a ver de manera breve la definición de estas tres operaciones. La medición de la variable que se controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor y del transmisor. En la decisión con base en la medición, el controlador decide, esta es la toma de decisiones, qué hacer para mantener la variable en el valor que nosotros deseamos. Y en la acción es el resultado de la decisión que tomamos. Del controlador se debe efectuar una acción en el sistema y generalmente está realizada por el elemento final de control. Y como ya habíamos mencionado, estas tres operaciones son forzosas para que el sistema de control opere al 100%. Ok. Eso del componente de un sistema de control es muy parecido a lo que hacemos cuando nos bañamos. O sea, eso es en general como la naturaleza, podemos decir, se comporta nada más que nosotros lo llevamos a algo mecánico, a través de transmisores, sensores, pero realmente esto es nada más la explicación de lo que también sucede en la vida diaria, o sea, de que medimos, tomamos decisiones y tomamos acciones. O sea, y son las tres operaciones que nos pueden llevar al control, no solamente de un proceso, sino al control en general de lo que nosotros necesitamos controlar, no nada más de un proceso, en general de cualquier actividad que hagamos. ¿De acuerdo? Así es, sí. O sea, porque, por ejemplo, cuando toman un automóvil, pues primero le miden la distancia entre otro automóvil, luego toma la decisión de acelerar o no acelerar, y la acción es acelerar o no acelerar. ¿Se dan cuenta? Miden, Sí, deciden y actúan. Y eso es en pues, toda la vida en general. O sea, esto es, vaya, si no lo hace así, pues no es parte de la raza humana, porque es lo que nos distingue del raciocinio, ¿no? Medir, decidir y actuar, y actuar. ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos los demás? Ustedes me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Profe, espérate un tantito. Ujú. Sí, yo los espero, Liz. Ya. No, todavía no.
Listo. Ok. Bueno, entonces, los demás, ¿ya puedo cambiarle? Bueno, tomaré ese silencio como un sí. Ok, entonces, aquí nosotros tenemos un diagrama del sistema de lazo cerrado. Aquí está la imagen. Este es un diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado, como ya habíamos mencionado, donde tenemos una entrada de referencia o el set point. Cuando esta señal entra al sistema, el controlador comienza a comparar la señal de salida con la entrada de referencia. Cuando esta señal no es la deseada, se genera una señal de error, esta que vemos aquí, que propicia una acción de control. Para realizar la acción de control, se provee una señal de control, que por lo general es de potencia baja, y por ello se requiere amplificar mediante este dispositivo que vemos aquí en verde, que es el amplificador, o adecuarla antes de operar el actuador. Una vez que se transmite esta señal al actuador, esta acciona una función que genera un efecto sobre el proceso, teniendo como consecuencia una señal que es enviada al transductor, este dispositivo que nosotros vemos aquí. Este transductor produce la señal y nuevamente se tiene una medición de la variable física en la entrada de referencia, esta de aquí, el set point, la cual se vuelve a comparar para verificar que no exista una desviación, y en caso de presentarse una señal de error, otra vez se repite el ciclo. Ok. Sí, Alberto, muy bien. De hecho, este diagrama y esta metodología de hacer las cosas vino a modificar realmente y nos vino a facilitar mucho la vida. ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo controlar la variable prácticamente segundo a segundo. ¿Por qué? Porque se recircula. Entonces es segundo a segundo. El actuador y el transductor y el amplificador están mandando la señal constantemente para si se necesita hacer alguna modificación o actuar sobre la variable, se haga en tiempo real, segundo a segundo. Y esto, créanmelo o no, puede ser uno de los inventos más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque gracias a esto funcionan los hornos de microondas, funcionan los aires acondicionados, los refrigeradores, sus celulares, las computadoras, todos tienen este lazo cerrado. ¿Sí? De hecho, si ustedes son un poquito metidos en su teléfono celular, se podrían dar cuenta que su teléfono mide todos los parámetros. Y cuando no, por ejemplo, cuando se calienta mucho su celular, les avisa y se apaga solo. Se protege. ¿Por qué? Porque ha magnificado la señal y el actuador dice hay que apagar antes de que el calentamiento queme los componentes. Y así, o sea, esto, créalo o no, debe ser uno de los mayores, no inventos, sino de diagramas que han modificado la historia del humano, la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos han simplificado mucho la vida a través de sus aparatos. Pues yo creo, Alberto, que la dejamos hasta aquí. ¿Sí? Sí, de hecho, ¿Alguna ya duda? era todo. Ya era todo. Muy bien, qué bueno. Muy bien, Alberto. Era cortito y conciso. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? Alberto, ¿le puedes regresar la diapositiva anterior? Porfis. Claro, Nay. Listo. Gracias. De nada. Profe, entonces nos tocaría exponer mañana al siguiente equipo. No, les toca el día jueves, ¿no, Anaí? Ok, perdón, sí. Sí, el día jueves, Anaí. Gracias. De nada.
¿No tienen otra clase ahorita? Muy bien. Sí, inglés. Ah, bueno. Bueno, pues ya, porque si no, luego van a llegar tarde y van a decir que fui yo. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, que esté bien. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias,